Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Vamos con 8 claves concisas, concretas, para empezar en las oposiciones de educación física, ya que mucha gente ya está pensando en opositar para el siguiente curso escolar, o si estáis un poco confundidos por dónde empezar, estas claves han estado muy bien escogidas para que no cometáis errores de principiantes y de verdad me encantaría haberlas tenido presente para no hacer ese ensayo-error que muchas veces vas hacia adelante pero sin sentido y no sabes dónde centrarte. Así que vamos con esas 8 claves. Me hubiera gustado decir 7 claves, igual en la miniatura pongo 7 claves que queda mejor, pero creo que es muy importante interiorizarlo y opositar así, por toda la experiencia y por toda la experiencia de opositores y opositoras que han pasado por nuestras manos. La primera, o el primer consejo, mejor dicho, es que apuntes a la luna. Es decir, o vas con todo o no vayas a las oposiciones. Diego, es muy difícil sacar plaza. Ya lo sé, es muy difícil sacar plaza. Pero o apuntas a sacar plaza o apuntas a ser formador en no mucho tiempo o te vas a quedar por el camino. La gente que dice voy a probar, la gente que dice es que quiero entrar en bolsa únicamente, tampoco merece la pena que me esfuerce. No pasa ni la primera parte. Tienes que ir con todo, como si fueras a por la plaza. Y de esta forma verás que te quedas muy cerquita o incluso la consigues, porque en ciertos aspectos, en ciertos momentos, la oportunidad aparece, pero le aparece la oportunidad a aquel y aquella que está preparado. Así que muy, pero que muy importante que vayas con todo. Segundo consejo es que entiendas las reglas del juego. Intenta antes de ponerte comprender la última convocatoria. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué distintos temas tienes en la oposición de educación física? ¿Tu especialidad cómo está dividida? ¿De qué hay que saber como docente? ¿A qué cursos puedes dar clase? Y tener como propuestas prácticas para cada uno de los bloques. Es muy importante porque sabiendo estas reglas del juego vas a tener una mejor estrategia a largo plazo. Si tú no sabes lo que te van a pedir, si tú no sabes los contenidos que tiene tu asignatura, si tú no sabes, va a ser muy complicado. Entonces, intenta entender a nivel estatal, Real Decreto, qué dice de tu asignatura, intenta entender incluso LOE, modificada por los LOE, qué se puede extraer de ahí, intenta entender tu decreto autonómico, cómo está secuenciada tu asignatura, qué contenidos tienes, cuáles son los criterios de evaluación de referencia, que al final es lo prescriptivo, y desde ahí vas a opositar con mucho más sentido. Yo empecé a opositar y hasta 4, 5, 6, 7 meses no entendí que mi asignatura estaba dividida por unos criterios de evaluación que son prescriptivos, que eso es lo que tengo que conseguir a lo largo del curso. Y yo puedo escoger los contenidos que quiera para alcanzar esos criterios de evaluación. Es importante que tengamos este punto de partida. Deciros también que las plazas están abiertas para nuestra Academia de Movimiento Aprendo, para nuestra preparación de oposiciones, que es preparación y formación a la vez. Si os interesa, preparadoreducacionfísica@gmail.com. Me cuentas tu experiencia y os decimos de una forma sencilla y cercana cómo os podemos ayudar. Estamos preparando tanto educación física de primaria como educación física de secundaria. Tercer consejo muy importante. Tercer consejo muy importante. Aprende sobre técnicas de estudio. De hecho, os vamos a dejar en las notas del programa y en la descripción una clase gratuita sobre técnicas de estudio, porque es muy importante saber lo que funciona y lo que no. Y cuando aprendes de técnicas de estudio, y aunque no lo utilizan sobre todo los opositores de educación, vas a tener una ventaja competitiva. Le vas a sacar mucho más partido a tus sesiones de estudio. Leer, releer, subrayar y hacer esquemas, ya os digo que son de las técnicas que menos eficacia tienen a largo plazo. Tienes que leer, pero hay otras propuestas. El repaso activo, la evocación, es muy importante que os centréis en lo que os va a dar rédito a largo plazo. Cuarto consejo, el error maldito. ¿Cuál es el error maldito? Las primeras semanas. Todos los opositores y opositoras en las primeras semanas, a principio de año, y cuando queda un mes, van al 100%. Lo que pasa es que la oposición se gana cuando llevas 2 meses, cuando llevas 3 meses y sigues actuando. Ese pico de motivación al principio, ese pico de motivación de al principio, quiero cambiar mi forma de entender la docencia, voy a opositar 8 horas diarias, lo va a tener todo el mundo. Entonces, en ese pico, en vez de volverte loco y loca, de decir voy a estudiar más que nadie, voy a crear una serie de hábitos, voy a crear un plan B para cuando no esté tan motivado, seguir hacia adelante. Porque lo veo, la mitad de opositores
que empiezan, os digo la mitad y diría que incluso más, que empiezan con 8, 10, 12 horas, 6 horas. Diego, mándame más temas, mándame más supuestos. Al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes, no están ahí. No están ahí. Y son patrones que veo preparación tras preparación. Opositores que han trabajado desde la primera semana hasta la última, 1 hora, 2 horas cada día, durante muchos meses, son los que tienen más bagaje, los que tienen más recursos y saben aprovechar la oportunidad. La suerte siempre beneficia a aquel que está preparado, a esa mente preparada. Así que controla tu cabeza, mídete y también ten espacios de descanso. Quinto consejo, sé preguntón, sé curioso. La curiosidad con el aprendizaje y la aplicación acaba ganando a la inteligencia que no tiene curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas tus dudas, todas tus sugerencias, pregúntale al preparador, pregúntale a aquellas personas que van muy bien preparadas, pregúntale a opositores de referencia, pregúntale a docentes que te han representado o han sido tus mentores hace tiempo en la escuela, en la universidad. Aquellos que preguntan, aquellos que de verdad tienen esa escucha activa, se van a llevar muchos recursos, se van a llevar muchas propuestas. No puedes ser un opositor reactivo, que únicamente te fíes de lo que te diga tu preparador, únicamente te fíes de que me tengo que leer este libro y ya está, sino que te tienes que sumergir y ser proactivo dentro de la oposición. Y esto lo enlazo con el siguiente consejo, que es que crees un contexto ganador, un contexto de opositores top. A mí me pasó que los primeros meses me dejé llevar mucho por la queja, por opositoras que me rodeaban, opositores que me rodeaban, que solo se quejaban, que decían que era imposible, que no merecía la pena ni prepararse, que no habían hecho nada. Y claro, tú entras en ese círculo y te contentas con muy poco. Llegas a tu casa y ya no estudias porque piensas que es imposible. Sin embargo, si tú eliges opositores top, si tú eliges opositores que han marcado un camino, opositores de verdad que tienen buenos recursos, opositores que son optimistas, preparadores, divulgadores, podcasters, os podéis rodear en esta era, aunque no lo tengáis físicamente, gente que os puede aportar mucho a través de YouTube, mucho a través de podcast. Así que, por favor, si queréis opositar y vais a opositar fuerte, gente top. Opositores que han quedado en otras convocatorias de los primeros. Referentes en las redes, les preguntáis, pero huid de ese contexto que únicamente os va a condicionar. Os va a condicionar. Siguiente consejo es que aprendas a ser práctico. Recientemente, ya hace unos años, en el confinamiento, hice distintas entrevistas a Quisco, a otros opositores, bueno, que ya son funcionarios, y todos tenían un patrón en común, y ese patrón era que habían preparado la oposición desde la practicidad, desde ir a congresos, desde consumir formaciones, desde tener recursos para cada supuesto práctico, desde sumergirse en progresiones de distintos deportes, de distintas actividades, entender las propuestas prácticas. Desde ahí es mucho más fácil controlar la oposición que únicamente, como hace la mayoría de opositores, dedicar el 80%, el 70% de su preparación a estudiar temas. Tenemos que estudiar temas, pero tenemos que ser muy buenos en los supuestos prácticos. Tenemos que ser un buen docente de educación física. Y solo hay una opción en esta era de la información: formarse, aplicar y preguntar. Aplicar, volver a preguntar y formarse. Así que vamos a ser, sobre todo en educación física, unos expertos en práctica, en juegos, en recursos. Y de esta forma veréis que es mucho más sencillo tener buenas unidades didácticas, tener temas con aplicación práctica, saber contestar lo que se nos pida en cuanto al supuesto práctico. Desde ahí es mucho más sencillo destacar en las oposiciones. Y por último, el último consejo, que va unido al de técnicas de estudio, pero en este sería: hazte un experto, aprende de comunicación. Tanto a nivel escrito, si tú ya sabes que en tu comunidad no se va a leer el examen, tienes que trabajar la expresión escrita. A nivel de presentación, que se entienda todo muy bien. Mi letra es muy mala, pues te va a tocar cambiarla, te va a tocar entrenar, te va a tocar coger un hábito de 15, 20, 25 minutos cada día a escribir, porque condiciona enormemente, y yo lo he visto, opositores que son de 9, 10, quedarse en 7, 8 por su presentación, por su caligrafía, cuidarlo. Pero por el otro lado, la comunicación oral. La comunicación oral. Porque os va a tocar explicar, os va a tocar exponer,
vais a tener mucho tiempo para convencer a vuestro tribunal que sois los mejores. Y esto se ha de trabajar. Entonces, a lo largo del proceso, acostumbraros a ideas complejas, explicarlas en pocas palabras. Y esto sería todo. No sé si han salido quizá más de 8 consejos, pero yo empezaría por aquí. Si esto lo integro y lo voy aplicando y lo tengo presente, vais a ser muy buenos opositores y muy buenos docentes a largo plazo. Así que si tienes cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Agradezco mucho ese like. Ya sabes, si quieres formar parte de Academia en Movimiento Aprendo, preparador educación física @gmail.com y nos vemos muy pronto.